Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula Un pueblo que vendió a su Mesías. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer los evangelios o ver las películas que hacen acerca de Jesús, en las películas nos muestran de que los judíos venden al Mesías, de que Jesús es vendido por 30 piezas de plata. Por eso el video tiene ese título, Un pueblo que vende a su Mesías. Porque en las iglesias, los pastores, sacerdotes, ancianos de los testigos de Jehová y mormones, incluso los católicos, tampoco enseñan las consecuencias de que ellos vendieron al Mesías. Ellos no enseñan las consecuencias. Y en este video yo les voy a mostrar las consecuencias que tuvo esa mala acción de vender al Mesías. Porque Israel lo que hizo fue vender al Mesías. Ustedes también lo pueden leer en el libro de Zacarías. Zacarías es un libro profético donde se habla de la venta del Mesías. Su propio pueblo lo vendió al Mesías. ¿Por cuánto? 30 piezas de plata. Ustedes deben saber de que en ese tiempo esa mala acción les va a pasar factura. Esa realidad les va a pasar factura. ¿Por qué? Porque toda acción tiene consecuencias. Para poder entender este punto, debemos entender la Biblia. La Biblia es una biblioteca de libros. Normalmente nosotros la encontramos dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, dividida. Y normalmente las iglesias, las personas solamente conocen mitad de la historia y les gusta solamente la mitad de la historia. Esta mitad de la historia. Y con esa mitad de la historia no se puede comprender toda la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene un lado 1 y un lado 2. Y para tú entender la historia necesitas que entender los dos lados, Incluso los rabinos utilizan también mitad de la historia y comprenden solamente mitad de la historia, de aquí para allá. Ellos dicen, desde el inicio no nos interesa sino el Génesis, la parte de Moisés y la parte de Israel. Cuando uno mira eso, de solo tener en cuenta mitad de la historia, tú te puedes dar cuenta de que Israel se vuelve el personaje principal. Pero cuando tú miras la historia completa, Israel pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque la historia que nos cuenta la Biblia no es la historia de Israel, no, sino que es la historia de Caín. Y yo se los puedo comprobar en este video. Entonces, empecemos. Empecemos a entender de que la historia de la Biblia no se centra en Israel. ¿Por qué? Porque miren, Jehová nuestro Dios crea a Adán y a Eva. Adán y Eva son creados. Y el primero que abre matriz es Caín. Caín significa el adquirido de Jehová. El adquirido de Jehová. Y él recibe una P de primogénito. Él es el primero que abre matriz, el primero que nace. Y esa primogenitura le da el derecho a habitar la tierra prometida. Y ellos habitaron la tierra prometida por más de 2500 años. Por más de 2500 años. Y Jehová nuestro Dios le da todas las cosas a los cananeos. Les da la ley, les da las fiestas del Señor. Ellos cuentan los jubileos.
y se les da un sacerdocio. ¿Qué sacerdocio? El sacerdocio del orden de Melquisedec. Incluso ellos están esperando a un Mesías que es el mismo Melquisedec. Ellos están esperando a un Mesías. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios a ellos les dio todo. Incluso cuando Moisés envía los 12 espías, uno por cada tribu, a recorrer la tierra de Canaán, los 12 espías dicen, la tierra que Jehová nuestro Dios nos da es buena en gran manera. Cada espía afirma de que la tierra de Canaán es una tierra buena. Y le llevan el mensaje a Moisés y le dicen, Moisés, la tierra que Jehová nuestro Dios nos da es buena en gran manera. ¿Cómo vivían los cananeos? Como reyes. Los cananeos vivían como reyes, como auténticos reyes. Es realidad. Vivían como reyes. Porque ellos fueron los primeros que habitaron la tierra prometida. Hoy en día hay un conflicto entre Israel y Palestina. El problema es que Palestina nunca figura en la Biblia ni en la historia. ¿Por qué? Porque más antiguo es Canaán, que ese era el antiguo nombre de Israel. Ese era el nombre que tenía la tierra prometida antes que llegaran los israelitas. Y quienes tomaron la tierra prometida por orden de Jehová nuestro Dios fue a Israel. Es decir, los palestinos vendrían siendo invasores. Es como cuando tú tienes una casa y a ti te dan la casa y de pronto hay una persona ahí que empieza a invadir tu frente y luego se te quieren meter a la casa. Son totalmente invasores. Eso es lo que pasa con los palestinos. Los palestinos vendrían siendo invasores y automáticamente ellos están maltratando a ellos mismos. ¿Por qué? Porque si tú sabes de que no tienes derecho a estar en la tierra, pero estás como un invasor, te estás matando a ti mismo. Es realidad. Mejor me voy para un lugar donde me quieran. Es realidad. Un palestino es eso, una persona que se está matando a sí misma. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el derecho a estar en la tierra prometida. E Israel no los debe dejar entrar. No los debe dejar entrar. ¿Por qué? Porque el derecho pasó de los cananeos, Jehová nuestro Dios se lo dio a Israel. Y Jehová nuestro Dios dice, venga, pero esos palestinos están invadiendo mi tierra prometida. Y le dice a Israel, Israel, no los dejes. No, no, por más que hay la gente diga esto es algo noble y todo eso, no, no. Es como si alguien quisiera invadir tu casa. Como si una persona quisiera invadir tu casa, entonces, bueno, deja que tu casa te la invaden. No, los palestinos no figuran en la Biblia. Y si figuran, figuran como enemigos. Figuran como enemigos. Esa es la por eso ningún pastor, ningún sacerdote, ningún anciano de los testigos de Jehová, ni ningún rabino puede estar a favor de Palestina. Porque los palestinos son invasores. Es realidad. Quien tenía el derecho a la tierra prometida primero eran los cananeos y Dios se lo pasó a Israel. Y los palestinos vendrían siendo invasores. Es como si alguien te entregara la casa y los del frente quisieran invadirte. ¿Tú los vas a dejar entrar? Como tú juzgues, así tú permites juzgar a Israel. Entonces, los palestinos no entran en esta ecuación. Ellos vendrían siendo totalmente invasores. Entonces, Jehová nuestro Dios le entrega todo a los cananeos. Y miren, cuando Abraham, cuando Abraham era uno, él miraba la tierra prometida. ¿Miraba palestinos? No. ¿Estaba Israel? No, Israel no existía. Él miraba cananeos. Cuando Isaac era uno y miraba la tierra prometida, ¿estaba Israel? No, no estaba. ¿Habían palestinos? Tampoco. Habían cananeos. Jacob miraba la tierra prometida y habían puros cananeos.
Y los cananeos son personas negras. Es realidad, ellos son los primeros que habitaron la tierra prometida, los cananeos. Ahora bien, recordemos cuando Abraham era uno y dice que Abraham le dio los diezmos de todos a Melquisedec, rey de Salem. Ahora yo les pregunto, ¿quién edificó Jerusalén? Los hebreos no pueden decir, fueron nuestros padres. ¿Fueron tus padres, Israel, los que edificaron Jerusalén? No. Si ustedes leen en el libro de Ezequiel, dice, tu origen, oh Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Los padres de Jerusalén fueron los cananeos. Ellos edificaron Jerusalén, tanto así que cuando Abraham era uno, el sacerdote y rey de Salem recibe a Abraham y le lleva pan y vino. Y ya existía Salem. ¿Por qué? Porque quienes edificaron Jerusalén fueron los cananeos, fueron personas negras. Ellos son los que primero habitaron la tierra prometida, los que edificaron Jerusalén, los que edificaron casas y viñas, las cuales pasaron a Israel porque Jehová nuestro Dios se las dio a ellos. Es realidad. Y Abraham es testigo. Quien no quiera comprender esto, contienda con Abraham, que contienda con Abraham nuestro padre, y se dan de cuenta de que él mismo le va a decir, claro, eran cananeos los que estaban ahí. Es la verdad. Es realidad. Incluso cuando Abraham recibe a Dios, recordemos que Abraham recibió el título de ser llamado amigo de Dios. Amigo, recibe el título. Y cuando Jehová nuestro Dios desciende bajo la figura de 3 varones, que representa su Trinidad. ¿Cómo eran esos varones? ¿Blancos? No, eran varones negros. Y para Abraham eso era normal, porque él miraba la tierra prometida y miraba cananeos. Entonces Dios se refleja en el varón negro. Y esos 3 varones eran 3 varones negros. Eran 3 varones negros, con los cuales comió a Abraham. Y él sabía de que esa era la Trinidad de Dios. La Trinidad de Dios. Esa realidad porque Israel todavía no estaba. Israel todavía no estaba. Y recordemos que para ese tiempo Jehová nuestro Dios descendió en su Trinidad y iba a destruir Sodoma, iba a destruir Gomorra, donde habitaban israelitas, gente hebrea. No, ¿por qué? Porque Abraham era uno, Israel todavía no existía. Cuando se habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, se habla de personas negras, personas cananeas. Yo les voy a decir algo, no es que me sienta muy orgulloso de eso. Para mí eso es vergonzoso, pero hay que decir la verdad. Y es que en Sodoma y Gomorra vivían personas negras. Es la realidad. ¿Por qué? Porque Abraham era uno cuando él intercedió por Sodoma y Gomorra. Aún no habitaba Israel. Aún no habitaban los hebreos. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios prueba a Abraham, prueba a Isaac y prueba a Jacob. Y es con la descendencia de Jacob que descienden a Egipto por 400 años. Recordemos que Israel estuvo en Egipto 400 años. Mientras tanto, el cananeo habitaba la tierra. ¿Por cuánto la habitó? Por más de 2500 años. Y Jehová nuestro Dios pelea contra Faraón por Israel para sacarlos de la tierra de servidumbre. Egipto está por acá. Y de allá saca a Israel, los lleva al desierto y les da mandamientos, instrucciones. Miren, Jehová nuestro Dios, ustedes deben saber que Él es un cananeo. ¿Por qué? Porque Él dijo, juró Jehová y no se arrepentirá que Él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec solamente lo tienen ¿quiénes? Los negros, los cananeos, porque a Israel se le dio el orden arónico. Y Él dice que Él es del orden de Melquisedec, Él es una persona negra. Ahora, ¿qué ocurre? De que Jehová nuestro Dios, cuando saca a Israel y los lleva al desierto para probarlos,
los cananeos ya estaban ordenados por tribus, tanto que cuando Jehová nuestro Dios los echa a África, ellos siguen ordenados por tribus, y tú vas a África y los encuentras ordenados por tribus. ¿Por qué? Porque su padre, que es Jehová nuestro Dios, los envió a África a pagar un castigo, pero ellos permanecieron unidos en tribus. Y cuando Jehová nuestro Dios saca a Israel en el desierto, empieza a ordenarlos. ¿Por qué? Por tribus, porque quienes se ordenan por tribus son los negros. Y ahí tenemos que las 12 tribus de Israel. Ahí tenemos las 12 tribus de Israel. Es realidad. Ahí tenemos que las 12 tribus de Israel. Por eso Dios los ordena por tribus, porque Jehová nuestro Dios, Él es un cananeo. Él ordena a su pueblo por tribus, les da mandamientos y todo para que puedan habitar la tierra prometida. Para que puedan habitar la tierra prometida. Y aquí lo que hace Jehová nuestro Dios es un reemplazo. Cambia personas negras por personas blancas. Ahora bien, recordemos que a los cananeos se les prometió un Mesías, que iba a ser Melquisedec. Les pregunto, ¿Dios cambia a los pueblos, pero cambia el Mesías? No, Jehová nuestro Dios no cambia el Mesías, no lo cambia. Como los cananeos empezaron a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios, ¿por qué? Porque Caín recibió una maldición, y esa maldición se la pasó a Can, y Can, padre de Canaán, se la pasó a sus descendientes, y los cananeos empezaron a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios, y Jehová nuestro Dios dice, voy a reemplazar a los cananeos, y trae a Israel, y los reemplaza, y en su lugar los manda a África, pero ellos estaban esperando un Mesías. Ese Mesías no llega con ellos, sino que llega es con Israel, llegas con Israel, y ya no se llama Melquisedec, sino que se llama Jesús, Yeshua HaMashiach, que por siempre vive. Nace en la tribu de Judá. En la tribu de Judá. Recordemos que los cananeos también estaban ordenados por tribus. El cananeo, el jebuseo, el amorreo, ellos están ordenados también por tribus. Tenían sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, porque el sacerdocio arónico es un sacerdocio nuevo. Entonces, él nace en la tribu de Judá y él viene siendo un varón negro. Ahora, lo que yo les he dicho en videos anteriores, de que el Mesías debía ser negro. ¿Por qué? Porque Melquisedec es un varón negro, que es el rey de los cananeos, es el rey y sacerdote de los cananeos, un varón negro. Y cuando llega con los israelitas, ustedes deben saber que la tribu de Judá está compuesta por personas negras y personas blancas. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios necesita gente negra para él poder nacer. ¿Por qué? Porque él iba a ser negro. Él iba a ser negro. Con los cananeos iban a ser negro. Pero él llega con los israelitas. Y la tribu de Judá está llena de personas negras y personas blancas. Y la que ustedes conocen como la Virgen María, ella es una mujer negra, que es la que sostiene en su vientre al Mesías, que es una descendiente de la tribu de Judá. Entonces, Jehová nuestro Dios envía su espíritu y lo deposita en Miriam, una descendiente de la tribu de Judá, del linaje del rey David. Y ella da a luz al Mesías, bajo el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach. Ella es de la tribu de Judá, pero Jehová nuestro Dios, él es un cananeo. Porque él dice, juró Jehová y no se arrepentirá, él no tiene ningún arrepentimiento. Y nace Jesús, Yeshua HaMashiach, y la madre le da tribu. Si ustedes recuerdan, Jacob es el que empieza a dividir a sus hijos por tribus, pero quien le pone los nombres a los niños son Lea y Raquel. Ellas son las que ponen los nombres de las tribus. ¿Por qué? Porque la mujer te da tribu y el padre te da la primogenitura. Y Jehová nuestro Dios le da la primogenitura a Jesús, Yeshua HaMashiach, que por siempre vive. Y la madre le da la tribu. La tribu. Por lo tanto, Jesús es de la tribu de Judá y su padre, que es Jehová nuestro Dios, que él es un cananeo, le da la primogenitura y nace siendo un varón negro. ¿Por qué? Porque el niño en el vientre de la madre toma información genética de la madre, como que
el color de piel. Por eso los católicos deben saber de que han errado enseñando que Jesús es blanco y rubio. Rubio, el rey David. Pero Jesús, por ser un descendiente del rey David, no viene a ser blanco y rubio igual que él. No. Y Miriam, la madre cuidadora del Mesías, es una mujer negra. Y eso lo debe entender el Vaticano. El Vaticano. Pero ahora, ¿qué ocurre? De que los israelitas se dieron cuenta de que, venga, ¿por qué Dios nos da un Mesías negro? ¿Por qué Dios nos da un Mesías negro? Empiezan a decir, no lo queremos. Israel no quiere el Mesías, no lo queremos, porque no es como nosotros. La mayoría de nosotros somos blancos, no queremos el Mesías. Entonces, ¿ellos qué están haciendo? Ellos están mirando mitad de la historia. Ellos quieren decir de que ellos son la primera parte, y eso no es correcto, porque ellos son la segunda parte. Ellos son la segunda parte. La primera parte son los cananeos. Y es con la primera parte que es que a ellos se le dice, Melquisedec van a ser entre ellos, pero ellos pierden el privilegio de que el Mesías nace con ellos y nace es con Israel. ¿Israel es qué? La segunda parte. Y por eso nace siendo negro. Por ellos dicen, no lo queremos. Ah, bueno, no lo quieren, perfecto. Y resulta y pasa de que Israel no rechazó solamente el Mesías, sino que lo vendió. Vendió al Mesías por 30 piezas de plata. Y cuando tú vendes algo, eso es removido de entre tus cosas. Cuando tú vendes algo, eso que tú vendes es removido de entre tus cosas para tener un nuevo poseedor. Entonces, cuando Israel vende el Mesías, ellos dicen, no, eso no tiene ninguna consecuencia, eso no nos ha traído ninguna consecuencia. Pero ahora yo les voy a pasar factura. Ustedes deben saber de que yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi padre y yo les voy a pasar factura. Les voy a decir las consecuencias de que ustedes hayan vendido el Mesías. Porque eso, yo vengo siendo un mensajero de Jehová el Señor y yo les voy a decir la verdad. Y van a sentir las consecuencias de haber vendido al Mesías. Y resulta y pasa de que hay una profecía, es decir, eso tenía que ocurrir para que se cumpliera una profecía, la cual decía, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Deben saber que nosotros tenemos 3 ángulos, pero 2 ángulos son los principales, que son los cananeos, un ángulo y otro ángulo. Y el segundo ángulo es Israel. Y solamente hay una piedra angular. La piedra angular es Jesús, por eso dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Recordemos que los cananeos son la primera base que estaban en la tierra prometida y ellos perdieron el privilegio de que el Mesías naciera con ellos. Y el Mesías nace es con Israel. Entonces, la piedra angular nace con Israel. Pero ellos dicen, no queremos a Jesús, no lo queremos porque no es como nosotros, no lo queremos. Y ustedes deben saber de que Jehová nuestro Dios no va a estar todo el tiempo diciéndote, oye, acepta el Mesías, reconoce el Mesías y enviarle profetas día y noche, como dice la Escritura. Los profetas vivirán para siempre y vuestros padres, ¿dónde están? Entonces, Dios no va a estar todo el tiempo enviándole profeta a Israel tras profeta, tras profeta, tras profeta, hasta que Israel reconozca. No, no, no. Eso quedó en el tiempo antiguo, cuando Israel y Jehová nuestro Dios entraron en una relación al principio. Y había un amor genuino al principio, pero ya no, ya no, ya no. Cuando hay mucho pecado, Dios da amor al principio, pero ya cuando hay mucho pecado, ya Dios dice, no, yo me desentiendo de este pueblo, yo me desentiendo. Y ahí se cumple la escritura que dice, la piedra que desecharon los edificadores. ¿Ellos qué hicieron? Desecharon a Jesús diciendo, no lo queremos, no lo queremos. Entonces, él de aquí se va para donde sus hermanos. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios, Israel, cuando vende el Mesías,
se lo vende a Jehová nuestro Dios, ya que el dinero entró en el tesoro de Jehová. Ellos le venden el Mesías a Jehová nuestro Dios, que Él es el dueño de todo. Y Jehová nuestro Dios lo pone sobre su base, que son los cananeos, sobre su otra base. Entonces dice, la piedra que desechan los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces aquí se forma un ángulo. E Israel pierde su Mesías, lo pierde. Y recordemos que ellos lo vendieron. Y Dios se lo da a la otra base, que son los cananeos. Los cananeos. Y forman la pirámide. E Israel se queda sin cabeza. Israel ya no puede formar la pirámide. Y para que ellos puedan formar la pirámide, ahí es donde aparece el anticristo. ¿Por qué? Porque Israel se queda sin cabeza. Y ahí aparece el anticristo. Una cabeza maligna, que es el anticristo. Y ahí forman el ángulo. Pero el anticristo va a ser para sufrimiento y llanto de Israel. Es realidad, aparece el anticristo. Por eso, al final, esto se va a llenar de sangre. Porque el anticristo va a ser para daño y destrucción de todo Israel. Y el Mesías se va con sus hermanos, porque él es del orden de Melquisedec. Es realidad. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque Israel vendió el Mesías, y aquí donde le pasa factura, donde dice, donde Israel tiene el Mesías, pero como ellos lo vendieron, se lo vendieron a Jehová nuestro Dios, Jehová nuestro Dios lo pone sobre sus hermanos. Porque hay unas consecuencias. Toda acción tiene una consecuencia. Israel piensa que no, vendimos al Mesías por 30 piezas de plata. Nuestros padres vendieron al Mesías por 30 piezas de plata. No pasa nada, es una profecía. Aquí es donde entra a pasar factura. Y ellos pierden al Mesías, se quedan sin cabeza. Y esa cabeza, y ese lugar sin cabeza lo viene a ocupar el anticristo. Lo viene a ocupar el anticristo. Y eso será para destrucción y llanto de muchos en Israel. Porque cuando aparezca el anticristo, los va a hacer sufrir. Al principio les va a dar victorias para que piensen que él es el Mesías. Pero luego, sufrimiento y llanto. Esa es la realidad. Entonces, el Mesías es removido de Israel y se le da a los cananeos. ¿Por qué? Presten atención a esto. Presten atención a esto. Hay un libro en el cielo que se llama el libro de la verdad. El libro de la verdad. El libro de la verdad es un libro en el cual está escrito toda la historia de la humanidad, no como la hemos vivido, sino como debería ocurrir. Esta es la historia de la humanidad en que Adán y Eva rechazan el pecado. Y por eso se le llama el libro de la verdad. Porque así es como verdaderamente debió vivir la humanidad y todo el potencial que la humanidad puede alcanzar. Se le llama el libro de la verdad, que cuenta la historia de los humanos sin que haya pecado. Y nosotros tenemos la Biblia. La Biblia es el libro que nos cuenta la historia como debe ocurrir cuando entra el pecado a la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios tiene una intención, que es una buena intención con la humanidad, buena. Pero los humanos la cambian. Y eso cambia por causa del pecado. Entonces la Biblia nos cuenta la historia de cómo Dios creó el mundo y cómo la historia de la humanidad ha tenido que sufrir desviaciones por causa del pecado. Hay desviaciones. Entonces, el libro de la verdad es un libro que está en el cielo y Jesús tiene acceso a él. Y en ese libro se lee la historia como debería haber ocurrido. Y eso es lo que yo les voy a contar. Supongamos que Adán y Eva nunca pecaron. Adán y Eva nunca pecaron. Por lo tanto, Caín nace siendo perfecto.
Caín es una buena persona y hace honor a su nombre, que es el adquirido de Jehová. Y como es el primogénito, el primero, eso le da el derecho a habitar la tierra prometida. Y él le pasa todo a Can. Y Can también es una persona temerosa de Dios y apartada del mal. Sus descendientes son personas que sirven a Jehová nuestro Dios, un linaje de reyes y de sacerdotes. Nadie peca. Les pregunto una cosa, si nadie peca hasta el momento de hoy, ¿para qué Jehová nuestro Dios necesita ir a traer a Israel de Egipto? No necesitamos a Israel, no necesitamos a Israel, sino que el Mesías nace es con los cananeos bajo el nombre de Melquisedec. Ellos tienen la ley, cuentan los jubileos, celebran las fiestas del Señor, tienen un sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec. ¿Para qué necesitamos a Israel? ¿Ven? Ya no necesitamos a Israel. ¿Por qué? Porque no hay pecado. Caín, bien, hasta el día de hoy, si tú miras en televisión, estarían diciendo, la tierra prometida se llama Canaán. Los cananeos hacen buenas obras en nombre de Jehová su Dios. Estamos teniendo una visión de que si Adán y Eva no hubieran pecado, Caín no mata a su hermano, los cananeos estarían hoy en día en la tierra prometida, el Mesías hubiera nacido entre los cananeos bajo el nombre de Melquisedec y sería un varón negro. Todo el mundo estaría contento, viviendo la vida que Jehová nuestro Dios desea que viviéramos. Israel no aparece en la historia. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos. Ahora, lo que ocurre es esto. Lo que ocurre es esto. ¿Qué fue lo que ocurrió? De que Adán y Eva sí pecaron. Caín recibe la primogenitura, pero mata a su hermano. Recibe una M de maldición. Se la pasa a Can y Can a su descendencia, Can, padre de Canaán. Y los cananeos empiezan a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios. Se les da ley, se les da los jubileos, se les da las fiestas del Señor. Están esperando un Mesías, pero todo eso se le quita. Se le quita la ley, los jubileos, las fiestas del Señor. Y Jehová dice, el Mesías no van a hacer con ellos. ¿Por qué? Porque son rebeldes. Y los voy a sustituir. Y lo que hace es empezar, aquí donde decimos, necesitamos a Israel. Y Jehová nuestro Dios empieza a probar a Abraham. Empieza a probar a Abraham, prueba a Isaac, y dice, la descendencia de Jacob habitará la tierra prometida. Y manda, saca a Israel después de los 400 años en Egipto. Y le dice a Israel, Israel, mata a los cananeos, mátalos. Pero Israel no obedece, sino que deja que el cananeo habite la tierra y Israel lo hace tributario. Y Jehová nuestro Dios cambia personas negras por personas blancas. Les pregunto, ¿cambió el Mesías? No, el Mesías sigue siendo el mismo, Melquisedec, un varón negro, el cual no llega con sus hermanos, sino que llega a la tribu de Judá. Llega a la tribu de Judá. Llegaba a la tribu de Judá donde hay personas negras y personas blancas. Y él utiliza una mujer negra para que sea el recipiente, en su vientre tenga al Mesías, Jesús, Yeshua HaMashiach. Y él nace bajo el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach, siendo del sacerdocio de Melquisedec. ¿Ven cómo se movió todo por causa del pecado? ¿Ven cómo se movió? Pero el Mesías, ¿dónde debería haber quedado? Con los cananeos, ¿verdad? Entonces, por eso, Israel vende el Mesías. Israel lo vende y termina de vuelta con los cananeos. Es la realidad. Era la realidad. ¿Por qué? Ustedes deben entender de que
El pecado confunde muchísimo, nos confunde muchísimo, esa es la realidad. El pecado nos confunde. Entonces está Adán y Eva. Adán y Eva. Y recordemos que de Adán Dios sacó a Eva. Y la expansión de Eva es Israel. Y la expansión de Adán es Egipto. Y recordemos que de Egipto Dios sacó a Israel. Eso quiere decir de que Israel es la segunda Eva. Las consecuencias del pecado entraron por culpa de Eva, es decir, por culpa de Israel, de Israel, de Israel. Y por eso ellos sostienen al Mesías, pero luego lo pierden. ¿Por qué? Porque tú tienes que vivir las consecuencias. Cuando tú vendes algo, tiene que ser removido de tus pertenencias. Al final, ellos pierden al Mesías. Y eso es lo que han hecho. Perder al Mesías. ¿Por qué? Porque lo vendieron. Y lo dice la Escritura. Tú lo puedes leer en Zacarías. Zacarías. 30 piezas de plata. Lo cual se cumple en Jesús, Yeshua Hamashiach. Ellos vendieron al Mesías. Y se lo vendieron a Jehová nuestro Dios. Y Jehová nuestro Dios lo pone en su base, que es los cananeos. Los cananeos hoy en día están en África. Son los que están en África. Son los que están viviendo en África. Y Jehová nuestro Dios los pone al Mesías ahí. Y él dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Él dice, yo no me arrepiento de que mis hermanos estén en África. Pueden que estén ahora sufriendo, pero yo los voy a llevar a la gloria en la que estaban nuestros padres. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los que están en África? Los que están en África están pagando un castigo. Recordemos que ellos estaban en la tierra prometida. Y la Biblia nos enseña de que habían mujeres que andaban desnudas e hicieron caer ángeles. Y esa responsabilidad no cae sobre Israel porque Israel no había llegado, sino que cae sobre los cananeos. Fueron los cananeos, las mujeres, las que andaban desnudas e hicieron caer a los ángeles. Hoy en día ustedes miran a una mujer negra, africana, y no es muy atractiva que digamos, pero cuando ellos estaban en la tierra prometida eran las mujeres más hermosas que habían. Las mujeres negras eran las más hermosas. No había mujeres como ellas. Y cuando andaban desnudas, hicieron caer a los ángeles. Y por eso Dios les dio un castigo, de que a ellos no les crece el cabello. Es decir, cuando descendieron a África, descendieron a pagar un castigo, todo lo malo que habían hecho. Todo lo malo que ellos habían hecho. Y Jehová nuestro Dios trajo a Israel. Porque ustedes deben saber de que yo les he dicho de que Israel no es el personaje principal. El personaje principal es Caín. ¿Por qué? Porque Caín y su descendencia, que son los cananeos, son el hijo pródigo. El hijo pródigo. Jehová es el padre. E Israel es el otro hermano. En la parábola del hijo pródigo hay un hermano que no se agrada que su hermano perdido vuelva. Ese es Israel. Caín es el hijo pródigo. Entonces Jehová nuestro Dios no trae a Israel para que Israel se quede en la tierra prometida y la disfrute y no haga nada. Uy, gracias Jehová nuestro Dios por esa tierra, está muy buena. Pero ¿por qué me traíste? ¿Por qué trajo a la descendencia de Jacob? ¿Solamente por traerlos? No. Dios les asignó una misión que era traer al hijo pródigo. Ellos no han querido obedecer esa orden, sino que han entorpecido la misión. Por eso Jeremías dice, tú hiciste señales en tierra de Egipto y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy. Y les diste esa tierra, la cual juraste a sus padres que se la darías. Y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz. Nada hicieron de lo que los mandaste hacer. Jeremías les dijo, ustedes no han hecho nada de lo que Jehová nuestro Dios los mandó a hacer. Y la intención de Jehová nuestro Dios era traer al hijo pródigo, que es decir, los que vinieron a ocupar la tierra prometida fue Israel, y los cananeos se fueron para África. Y Jehová nuestro Dios quería ayudar a su hijo por medio de su otro hijo.
Pero este hijo, Israel, no quería dar la ayuda, no quería. Por eso, si usted investiga, los judíos son las personas más ricas en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios les da doble bendición. Les da doble bendición. Una bendición para ti y la otra para tu prójimo. Y tú, viendo que las personas en África se están muriendo de hambre, necesitan ayuda, ¿no los ayudas? ¿Dónde queda el segundo mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Ellos no aman al prójimo. ¿Por qué? Porque no cumplen un mandamiento tan importante. Y ellos empiezan a ocultar la información, tanto que ellos ocultaron la verdad acerca de Jesús. Jesús es un varón negro de cabello blanco. Ellos presentan al mundo, Jesús no es el Mesías para nosotros, ni tampoco para ustedes. ¿Por qué? Porque Jesús es un varón blanco y rubio. Cuando eso no es correcto, ellos empezaron a hacer guerra contra Jesús. Las bendiciones que Jehová nuestro Dios les daba, el poderío que tenían, la autoridad que tenían, la utilizaban ¿para qué? Para borrar a Jesús del mapa, para ocultarlo. Y ocultaron la verdad acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa que Jesús es blanco y rubio, cuando eso no es correcto. Los judíos mismos empezaron a borrar la información acerca de Jesús. Y empezaron a ocultar toda la verdad acerca de Jesús. Y a ocultar la verdad acerca de África. Y lo que hacen en África es ponerle más castigo del que Jehová ya les había dado. ¿Haciendo qué? Robándole los recursos, poniéndole servidumbre. Si un país africano se intentaba ordenar, ¿qué hacían? Le hacían la guerra. ¿Para qué? Para que no se organizaran, sino que vivieran así. ¿Por qué? Porque ellos saben de que los cananeos habitaban primero la tierra prometida. Ellos lo saben, ellos lo entienden, ellos entienden todo esto, pero no lo quieren aceptar. Dicen, no queremos que nuestro hermano vuelva. Por eso la parábola del hijo pródigo, está el padre, Caín es el hijo pródigo, que es el personaje principal, y está el otro hermano que no se agrada que su hermano llegue. Y es un hermano literalmente malvado, viene siendo Israel. Esa es la verdad. Por eso Caín es el hijo pródigo. Y ustedes deben saber de que tras ayudar a Caín hay una recompensa. Hay una recompensa. Llevar a la presencia al hijo pródigo, hay una gran recompensa. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que hay una historia con el rey David que es similar a esta. Jehová nuestro Dios se representa en el rey David. Caín se representa con Absalón. Y recordemos que Absalón mata a su propio hermano, Amnón, porque él abusa de su hermana Tamar. Y él se va de la presencia. Absalón es echado, se va. Y el rey David se queda llorando a su hijo Amnón. Se queda llorando a su hijo Amnón. Y entonces hay un general de David que trae a una mujer. ¿Para qué? Para que se presente ante el rey David. Hay una mujer que se presenta ante el rey David y hace caer en cuenta al rey David que ya es tiempo de hacer volver a Absalón, porque ya perdió un hijo, Amnón. Va a perder también a Absalón. Él le dice, haz volver a tu desterrado. Entonces el rey David se conmueve por Absalón y hace que Absalón vuelva. Esa misma historia está representada con Caín. Caín mató a su hermano. Dios lo destierra y Dios después vuelve a hacer volver a su desterrado, que es la descendencia de Caín. Pero Israel no quiere. ¿Por qué? Porque Israel tiene miedo. Es un problema de Israel. Israel no está seguro. Cuando tú pecas, tú tienes miedo. Cuando el pecado entra en ti, tú tienes miedo. Y Israel le tiene miedo a los cananeos. Le tiene miedo a los cananeos. Es realidad. ¿Por qué? Porque todo lo que han hecho, lo han hecho por miedo. Ellos dicen, no, los cananeos no van a volver. ¿Por qué? Porque ellos van a quitarnos la tierra prometida. ¿Queremos nosotros quitar la tierra prometida? No, porque se la dio Jehová nuestro Dios. Nosotros no podemos quitarle la tierra prometida, porque Jehová nuestro Dios se las dio. Solamente queremos que servir a Jehová nuestro Dios y estar delante de Él, que perdone nuestras iniquidades, la iniquidad de la descendencia de Caín, que la quite. Él no va a estar enojado para siempre contra los cananeos. Pero ¿qué ha ocurrido? De que Israel, por ocultar toda la información, al final todo le salió muy mal, porque al final terminaron menospreciando al mismo Mesías.
Y ustedes deben saber de que Israel es un pueblo codicioso, es un pueblo lleno de codicia. La codicia de Israel no tiene límite, tanto que ellos venden al Mesías por 30 piezas de plata. Miren, hay una película que sería bueno no nombrarla, pero va a ser muy difícil. ¿Por qué? Aparece Leonardo DiCaprio y es una historia, espero que ustedes puedan adivinar el nombre, porque no se puede pronunciar. Yo una vez hice un video acerca de esa película y me lo bajaron de YouTube. Entonces yo no voy a pronunciar el nombre, pero yo sé que ustedes van a captarles la película. La protagonista, Leonardo DiCaprio, y es sobre la historia de unas mujeres indígenas, donde los judíos masones, los masones, empiezan a matar a los indígenas para quedarse con la tierra. Y Leonardo DiCaprio dice, es que nosotros somos codiciosos. Y él hace una representación de una persona judía. ¿Por qué? Porque los judíos son codiciosos. Les gusta el dinero. El dinero. Siempre han pensado es en el dinero. Tiene el corazón lleno de codicia. Y la codicia se le desbordó. Tanto que vendieron a su propio Mesías. Tanto que lo esperaban para luego venderlo. ¿Por qué? Porque se volvieron codiciosos hasta la médula. Y esa codicia tiene consecuencias. Y ahora es cuando yo les paso factura. Pero yo no lo hago por mí, sino en nombre de Jehová, porque Él es el que da la sabiduría. Nada puede recibir un hombre si no viene del cielo. Es realidad. Y ahora el Mesías, como fue vendido a Jehová nuestro Dios, será removido de Israel. ¿Para qué? Para ponerlo sobre los cananeos. Es la realidad. Es la realidad. Para que se cumpla la escritura que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Del ángulo. Para que se cumpla esa profecía. ¿Por qué? Porque los judíos han rechazado la piedra que desecharon. Mira lo que dice, desecharon. Es como desecharon. Desecharon a Jesús. Lo desecharon. Ha venido a ser cabeza del ángulo de sus hermanos, los cananeos. Es la realidad. Por eso solamente hay dos ángulos. Dos ángulos. Es la realidad. Los que estaban primero y los que llegaron después. Por eso les dije que la historia viene así. Tiene un lado y un segundo lado. Israel llega a la mitad de la historia. A la mitad de la historia. Es realidad. Vienen a la mitad de la historia. Miren. Yo conozco muchas personas, muchos rabinos, y muchos de ellos enseñan de que el hebreo es el lenguaje de la creación. Y eso se lo puede creer un pastor, un anciano de los testigos de Jehová, un católico, un musulmán, se lo puede creer cualquier persona que esté iniciada. Pero yo no. Eso no se lo cree una persona que conozca la verdad, no se lo cree. ¿Por qué? Porque el hebreo es una lengua básica. Ellos no pueden decir, es que el hebreo es el lenguaje de la creación. No, eso no tiene sentido, porque el hebreo aparece después de la salida de Egipto. Los padres, los hijos de Jacob, hablaban en Egipto egipcio, y luego es que van al desierto, y ahí Jehová nuestro Dios le habla a Israel, y ellos aprenden el hebreo. Aparece una lengua nueva, que es un regalo de Jehová nuestro Dios. ¿El hebreo es especial, pero no es el lenguaje de la creación. ¿Por qué? Por encima del hebreo está el arameo. El arameo. Hay una historia en Isaías donde hay un Rabsace que viene a atacar a Judea. Y el Rabsace empieza a blasfemar la ciudad, a blasfemar el pueblo, a blasfemar a Dios. Y los que gobiernan el pueblo le dicen al Rabsace, oye, háblanos a nosotros en arameo porque nosotros lo entendemos. Y no hables en lengua judaica porque el pueblo lo entiende. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo de que el hebreo es una lengua del pueblo, pero los gobernantes hablamos arameo.
Y él les dice, no, yo les voy a hablar en la lengua de que el pueblo entiende, para que el pueblo entienda de que está a punto de morir. Y esa historia nos hace entender de que el arameo es para los gobernantes, es para los líderes. ¿Por qué? Porque el arameo está por encima del hebreo. Es entendible, ¿no? Ahora bien, cuando ellos dicen que el hebreo es el lenguaje de la creación, ellos quieren sentirse especiales y únicos. Y yo les digo, eso no está mal. Todos queremos ser especiales y únicos. Pero aquí hay que decir la verdad. Y es que el lenguaje de la creación lo tenían ¿quiénes? Los cananeos. Ellos lo tenían, que es el cuneiforme. El cuneiforme es mucho más antiguo que el hebreo. ¿Por qué? Porque el hebreo aparece cuando ellos están en el desierto. Por eso se llama el hebreo, el idioma de los que cruzaron. Y el cuneiforme es mucho más antiguo, que viene de los cusitas, de los cananeos. Es mucho más antiguo y ese es el lenguaje con el que Jehová nuestro Dios creó la tierra. El cuneiforme es mucho más antiguo. Entonces, cuando te cuentan la historia desde aquí para acá, tú dices, wow, el hebreo es el idioma. Pero si te lo cuentan desde ahí, pero si te cuentan el idioma, la historia desde aquí, ya es diferente. ¿Por qué? Porque los cananeos son primero. Y Jehová dice, juró Jehová y no se arrepentirá que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora bien, los cananeos también tenían un sacerdocio. Entonces tenemos un lado de la historia, un lado 1 y un lado 2. En el lado 1, que es el primero, los cananeos ya tenían sacerdotes, que eran sacerdotes del orden de Melquisedec, ¿como quién? Como Adonisedec. Adonisedec. Adonisedec aparece en el libro de Josué. Cuando él conquista la tierra, él se enfrenta contra Adonisedec. Y Adonisedec viene siendo el último rey y guardián de Jerusalén. El último. Y era un varón de entre ellos. En cambio, a Israel se le dio un sacerdocio nuevo. Nuevo. El sacerdocio arónico. Arónico. Yo les pregunto, ¿qué sacerdocio es mayor y cuál es primero? La escritura dice de que el orden de Melquisedec es mayor que el sacerdocio arónico. ¿Por qué? Porque es primero, es lo mismo que ocurre. Recordemos que de Caín es el primogénito. Caín es el mayor entre sus hermanos. Caín es el mayor entre sus hermanos. Entonces tenemos, Caín es el mayor. Y Israel viene de Abel y de Zen. Porque Zen viene siendo el sustituto de Abel. Entonces, Caín es el primogénito, es el hermano mayor. Y de él viene el orden de Melquisedec. Y de Abel y de Zen viene el orden arónico. ¿Quién es mayor? Caín, ¿verdad? Por lo tanto, el orden de Melquisedec es mayor que el orden arónico y es primero. Y es primero. Por eso los pastores, sacerdotes, rabinos y ancianos de los testigos de Jehová deben entender esto, de que el Mesías debía ser negro. Debía ser negro. Y es mucho más antiguo. Y es mucho más antiguo. ¿Por qué? Porque ellos estaban primero. Y aquí en la historia no aparecen los palestinos. No aparecen los palestinos. Yo les digo una cosa, si yo soy israelita y entiendo la historia, yo a los palestinos los miraría como invasores, gente que se me quiere meter a la casa. Es la realidad. Así yo los miraría. No los puedo mirar de otra forma. Porque la historia me habla de Canaán. La Biblia dice que Can es el padre de Canaán. Es lógico. Es lógico, pero los palestinos yo los miraría como totalmente invasores. 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 Es realidad. Ahora vamos a entender el tema del sacerdocio, que es lo que estábamos hablando hace un rato. Miren, Jehová nuestro Dios, Él es uno. Jehová nuestro Dios, uno es. Y Él quería ser muchos. Entonces, Él se reflejó en Adán.
un varón negro. Y él es un faraón. Jehová nuestro Dios, él es un faraón. Y viste los atuendos de un faraón. Es ver a un faraón. Y a él lo cubre una luz blanca. Y esa luz blanca la reflejó en Eva. En Eva. Por eso nosotros tenemos 12 horas de oscuridad para dormir. Oscuridad para dormir. 12 horas para dormir. Y tenemos 12 horas de luz para trabajar, estudiar o divertirnos, formando un día de 24 horas. Primero noche y luego luz, como dice la escritura. Y fue la tarde y la mañana. Mañana. Forman un día. El universo es negro. Cuando tú ves una persona negra, esa persona negra está representando el universo. Cuando tú ves una persona blanca, está representando el cielo. El cielo. Por eso, cuando tú miras el firmamento, tú miras el cielo y tú dices, uy, el cielo es muy hermoso. Pero por encima está el universo. La persona negra representa el universo. Y ahora, cada uno de ellos, Dios les dio un sacerdocio. La aspersión de Adán es Caín. De Caín a Can. Y Can, los cananeos tienen el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec. Y a Israel se le dio el orden arónico. Entonces aquí tenemos orden arónico. Y aquí el orden de Melquisedec. O y M, orden, y M de Melquisedec. Entonces, hacer la diferencia es muy fácil. ¿Por qué? Porque en el sacerdocio arónico, Leví sacrifica. Solamente se encarga de qué? De sacrificar, quemar incienso, ofrecer sangre y sacrificar la vaca roja. Cosas así. Y Judá gobierna. Judá va a la guerra. Las funciones están separadas. Pero un sacerdote del orden de Melquisedec, como Adonisedec, el sacerdote puede ir a la guerra y puede sacrificar al mismo tiempo. Un ejemplo, ustedes deben saber que yo también tengo el orden de Melquisedec. Yo soy un sacerdote y ustedes deben saber de que yo podría ir a la guerra, matar a una persona, 3, 4, lo que se me enfrente en la guerra. Muere. Y cuando vuelva, yo puedo seguir ofreciendo en la iglesia el sacrificio normal, cosa que no puede hacer el sacerdote del orden arónico. ¿Por qué? Porque cuando los reyes iban a la guerra, ellos podían matar, pero ellos no podían entrar en el templo a sacrificar. No podían. No podían entrar en el templo a sacrificar. No podían. Incluso hay una historia donde hay un rey, creo que es de Israel o de Judá, si no me acuerdo, que él entra a ofrecer incienso y los sacerdotes le dicen, oh rey, no te corresponde a ti ofrecer incienso. Y ¡buf! Desde el cielo le viene un castigo de parte de Jehová nuestro Dios y queda lleno cubierto de lepra. ¿Por qué? Porque él era un rey y no le correspondía al rey ofrecer incienso, sino al sacerdote. Pero un rey del orden de Melquisedec, él puede ir a la guerra, va y mata, puede entrar, se purifica y puede ir a quemar incienso delante de Jehová nuestro Dios. Él lo puede hacer. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Además del color de piel también es diferencial. ¿Por qué? Porque un sacerdote del orden de Melquisedec, yo lo podría reconocer por el color de piel. ¿Por qué? Porque los del orden de Melquisedec vienen siendo negros, la mayoría, y del orden arónico vienen siendo blancos.
es la realidad. Es muy diferente. Es muy diferente. Es la realidad. ¿Por qué? Porque los levitas mayormente vendrían siendo blancos. Los levitas. Y los de Melquisedec vendrían siendo negros. Es la realidad. Entonces, ¿ven la diferencia? Hay muchísima diferencia. Ahora, presten atención a lo que dice Jehová nuestro Dios. Salmo 110, versículo 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Dice que él es del orden arónico? No. Él dice que es del orden de Melquisedec. Él es de este orden. Por eso él es un varón negro. Él es un varón negro. Es la realidad. Ustedes lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 1, Daniel 10, Apocalipsis capítulo 4 e Isaías 53. Les voy a dejar la cita de aquí para que lo lean. Apocalipsis capítulo 1, donde dice la revelación de Jesucristo que Dios me dio. Y ahí describen de que su color de piel es de color bronce bruñido, como los negros como los morenos, y su cabello es blanco. Daniel 10, Daniel tiene una visión con Jesús y lo mira. Él mira a Jesús y lo describe. Sus brazos y sus pies, ¿de qué color? Bronce bruñido. Su cabello como el relámpago, blanco. Apocalipsis capítulo 4. Dice que el que está sentado en el trono es semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Tú investigas cómo es la piedra de jaspe y de cornalina, como los negros, como los morenos. Cuando tú compras una piedra de jaspe, ahí tienes en tu mano el color de piel de Jesús. Isaías 53. Lees donde dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con el renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. La raíz de tierra seca es como los negros, como los morenos. Jesús es un varón negro de cabello blanco. Aquí les dejo las citas bíblicas para que lo estudien en su casa y se den cuenta. Y él es del orden de Melquisedec, por lo tanto, él es un sacerdote negro. El problema con ese sacerdocio es que ese sacerdocio está en África y ellos están haciendo lo que no deben hacer, es decir, están yendo en sentido contrario a lo que deberían estar haciendo. Es realidad. Pero ellos tienen ese potencial. Y Jehová dijo, por eso él dice, yo no me arrepiento. Juró Jehová y no me arrepentiré. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Es decir, no tiene arrepentimiento de eso. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque los sacerdotes de Melquisedec hoy en día la mayoría están practicando brujería en África. Es la realidad. ¿Por qué? Porque Dios los desechó. ¿Qué más tienen que hacer? Servirle a Satanás. Si Dios te desecha, con el potencial que tú tengas, vas a servirle a Satanás con ese potencial. Entonces, la mayoría están en África. Es realidad. Pero cuando Dios los limpie, ellos van a volver a ser sacerdotes del orden de Melquisedec. Correctamente. Es la realidad. Porque esa es la misión de Jehová nuestro Dios. Traer a su hijo pródigo. Que él es el personaje principal de la Biblia. Todo Israel, literalmente Israel al final es traída, ¿para qué? Para que traiga el hijo pródigo. Pero ellos no han querido, porque son duros de corazón. Es realidad.